Acabamos de observar en el pasaje de Juan 17, pero permítame introducir de la siguiente manera esta predicación del día de hoy. Dice el historiador español César Vidal en su libro Un mundo que cambia, además muy buen libro. Dice ahí César Vidal, o mejor, relata César Vidal como una de las naciones con más creciente número de cristianos en el siglo XXI es China. ¿Sabía eso? China es una de las naciones con mayor número de crecimiento en el evangelio y en el cristianismo bíblico. Esta realidad no es casualidad, sino más bien es gracia divina. Está avanzando la predicación en el mundo, mis hermanos. El evangelio está siendo predicado en el mundo y hay protagonistas relevantes, como lo fue alguien llamado Hudson Taylor. ¿Quién fue Hudson Taylor? Un gran evangelista inglés. Escuche esto, pasó 51 años de su vida, esto no lo dice el libro de César Vidal, esto lo investigué en otra fuente. Hudson Taylor pasó 51 años de su vida en China, predicando el evangelio a pesar de la persecución. Fundó la OMC International, o una fundación de evangelismo en China. 51 años predicando en China, un gran misionero cristiano que no podría haber llegado a hacerlo sin la oración de su madre. Es que dice la biografía de Hudson Taylor que antes de ser el gran evangelista de 51 años en China predicando, entregándole su vida a la predicación, imagínense que a los 16 años Hudson Taylor perdió el rumbo de su identidad como cristiano. Creció de muy niño, desde la cuna, en una iglesia bíblica protestante en Inglaterra. Sus padres hicieron el mayor esfuerzo por llevarlo domingo tras domingo a la iglesia, por inculcarle las escrituras, valores bíblicos. Pero a los 16 años, cuenta la biografía de Hudson Taylor, termina la escuela y inicia en un banco a trabajar, se enamora del dinero, de los placeres de la vida y pierde su rumbo. Se dejó deslumbrar por la opulencia y la lujuria material, se alejó del Señor. Se va de la casa, Hudson Taylor y su madre y su padre no están de acuerdo y se va a vivir el mundo, no vuelve a la iglesia, se entrega a la lujuria y a las pasiones. Su madre, una mujer de fe abnegada, decidió no normalizar el tema ni resignarse a ver a su hijo alejado de Dios. Más bien por el contrario, su mamá se entrega de manera intensa al escudriñar la escritura, pero sobre todo a orar. Dice la biografía de Hudson Taylor que su mamá se encerró en su habitación y estuvo suplicando por días, meses, años enteros para que Dios extendiera su gracia y su misericordia sobre su hijo, quien ya había conocido al Señor. Repentinamente, la mamá de Hudson Taylor cambió su oración. Creyó que Dios le había contestado su oración. Su corazón cambia de súplicas a alabanzas. Ella adoró a Dios porque creyó que Dios había salvado a su hijo. Lo tremendo de la historia es que lo cuenta Hudson Taylor en su biografía. Por esa misma época, lejos de casa, en vacaciones, Hudson Taylor, aburrido, cuenta él, va a una biblioteca como quien no sé ni qué voy a leer, agarra un libro muy interesante que se llama Pobre Richard. Él, sin saber que era un libro de contenido evangelístico, lee la historia de Pobre Richard y cuando llega a las palabras del libro que hablan del evangelio y la obra de Cristo, el joven Hudson Taylor comprendió que Cristo había hecho lo suficiente para su salvación, cayó de rodillas llorando
y se entregó al Señor nuevamente. Años más adelante vuelve a la casa y hablando con su mamá, se da cuenta que mientras él caía de rodillas arrepentido, su mamá en casa y su hermana oraban por él. Es maravillosa esta historia, porque al final Hudson Taylor entrega su vida a Cristo y 51 años dedica en China a la predicación del Evangelio. ¿Por qué hablamos y por qué introducimos con esta historia? Porque hay una oración. Hoy vamos a hablar de la oración, el poder de la oración. Y hemos leído Juan 17, del 1 al 26, pero quiero que sepan algo, mis hermanos. Esta oración de Cristo que hemos leído hoy completa se divide en 3 partes. La primera parte de la oración, Cristo ora por Él mismo. ¿Sí lo notaron? La segunda parte de la oración, Cristo ora al Padre por sus 11 discípulos que están con Él ahí. Y la tercera parte de la oración, Cristo ora por los cristianos que van a conocer en el futuro. O sea, por nosotros. Tan lindo el Señor oró por nosotros, por los cristianos del mundo. ¿Cuál es la escena? El contexto de la escena. Jesús está en el aposento alto con sus 11 discípulos. Ya les ha dicho muchas cosas, les ha enseñado muchas cosas que nosotros hemos ya aprendido aquí cada domingo. Y aquí ya se está despidiendo. ¿Cómo se despide? Les dice, oremos. Y ora al Padre. El día de hoy, como la oración de Cristo se divide en 3 partes, hoy vamos a trabajar la primera parte, los 5 primeros versos. Cristo ora al Padre por Él mismo. ¿Ok? Ese es el desarrollo del día de hoy. Entonces, quiero invitarles a que escudriñemos esta primera parte. Solo hoy vamos a trabajar los 5 primeros versos. Leamos el primer versículo, dice Juan 17, verso 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, miren lo que le dijo al Padre. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué está sucediendo en este primer versículo? Este versículo nos expone detalles importantes. El primer detalle dice, levantando los ojos al cielo. ¿Cómo dice? El Señor Jesucristo levanta los ojos y esa frase nos deja ver, hay intimidad con el Señor, hay solemnidad. Él es Dios, pero siendo Dios, tiene respeto y solemnidad con el Padre. Levanta su mirada al cielo. No están en una plaza, en una esquina, están en privado, en público. Y nos deja ver la reverencia que tiene el Hijo por el Padre, la actitud reverente por Adonai. ¿Quién es Adonai? El Señor, eso traduce a Adonai, el Padre. No es un Dios pagano, no es un Dios terrenal, no es un Dios humano, popular. Jesucristo está hablando con Adonai, con el Señor, con el Padre. Y lo hace de una manera reverente, ¿cierto? Pero también nos deja ver el versículo 1, otra frase, dice, la hora ha llegado. No solamente levanta los ojos al cielo, sino que le dice, Padre, la hora ha llegado. ¿Lo notan en el verso 17? ¿La hora cuál hora? Muy bien, la hora de la muerte en la cruz. Estábamos a contados minutos en Juan 17 de la llegada de Judas con miembros del Sanedrín. La hora ha llegado, la hora de la muerte en la cruz. El plan redentor y eterno será consumado. Es decir, familia, la hora de la expiación y la propiciación. ¿Recordamos lo que es? La expiación, la hora de la expiación la expiación es ese intercambio. La hora en la cual el Padre va a castigar al Hijo por los pecados de los discípulos, los nuestros, los de los 11. La hora de la propiciación. ¿Qué es la propiciación? La ira del Padre derramada sobre el Hijo en la cruz. La hora ha llegado. Es el momento más importante de la historia de la humanidad. ¿Sabía esto? Algunos dicen que es la llegada a la luna.
Bueno, para otros es el momento en que nacieron sus hijos. Para otros es el día en que Argentina fue campeona del mundo. Bueno, la verdad es que ha llegado aquí la hora más importante, la hora de la cruz. La hora de la reconciliación, mis hermanos, del mundo con el Padre. Recordemos que, ¿por qué necesita el mundo reconciliarse con Dios? ¿Por qué tú que has venido, y habla a los que vienen por primera vez, por qué necesitas reconciliarte con Dios? ¿Sabías que necesitas reconciliarte con Dios? Pero si yo no le he hecho nada a Dios, eso es lo que piensa el mundo, eso es lo que pensaba yo antes de venir a la palabra. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos, pero la verdad es que hay pecado. Y el pecado nos separó de Dios. Hay un plan de parte del Padre, enviar al Hijo al mundo, ¿para qué? Para que el Hijo muera en la cruz, reciba la ira, el castigo de Dios, y todo el que crea en esto sea perdonado y reconciliado. Ese es el plan redentor y ha llegado la hora. Por eso el Hijo le dice al Padre, llegó la hora. Antes de la fundación del mundo ya había un plan. Jesús ya sabía que venía a morir a la cruz. El Padre lo sabía. Y aquí el Señor está orando a su Padre y le dice, lo que planeamos, llegó la hora de verlo consumado. Ha llegado la hora. También ha llegado la hora de la justicia, mis hermanos. Como el Padre es justo, no es injusto. Alguien debe pagar por el pecado, por la desobediencia, por la caída y la transgresión de la raza humana. ¿Sabía que Dios es justo? Como lo estudiábamos esta mañana en clase. Eso es ser justo. Dios no es como nosotros, los que son padres, que advierten a sus hijos, te voy a castigar si te portas mal, y cuando el niño se porta mal, en vez de castigarlo, terminan premiándolo, tal del hecho. No cumplimos el castigo, sino que, aparte de que no cumplimos el castigo, lo terminan premiando, le compran lo mejor. Así es el pecado de nosotros, pero Dios es justo. ¿Y qué es lo justo? Que haya un castigo. Y como Dios es justo, va a castigar. Va a derramar su ira. Y la hora ha llegado. Va a derramar su ira sobre su Hijo. Para que aquellos que creen esto que estoy diciendo sean perdonados y no sean castigados. La hora de la justicia. Alguien tiene que pagar. Alguien tiene que ser castigado. Y ha llegado la hora. Jesús le dice al Padre, llegó la hora. Llegó la hora del castigo. Pero también la hora del perdón. Ha llegado la hora del perdón. Ha llegado el momento en el que Cristo cancela el acta de decretos, mis hermanos, en contra de los discípulos. Acta que nos era contraria a usted y a mí. La quita del medio. Ha llegado la hora en la cual Cristo quita en medio toda transgresión y la clava en su cruz. Esto es muy importante, mis hermanos. Ha llegado la hora. Ha llegado la hora en que las sombras de los sacrificios veterotestamentarios, ¿cómo así? Sombra de los sacrificios veterotestamentarios, dieran paso a la realidad gloriosa del sacrificio final. Es decir, todo lo que se hacía, por eso es sombra, lo que se hacía antes de esta hora, sacrificar corderos para expiar el pecado, perdonar el pecado, se ha terminado para dar paso a la cruz, al sacrificio del único y suficiente Cordero. Por eso el Señor le dice al Padre, ha llegado la hora, ha llegado la hora. Ahora, mire el versículo 1 nuevamente, léalo conmigo. Mire esto. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo le dijo al Padre, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Glorifica al Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. ¿Qué le está pidiendo el Señor ahí, el Hijo al Padre? Le está pidiendo que el plan eterno de redención, ¿cierto? Ese plan se consume exactamente como se ha determinado, como se ha planeado. Y que
el Padre y el Hijo se lleven gloria por ello. Ha llegado la hora de la gloria. Que tu Hijo sea glorificado, porque al glorificar al Hijo serás tú glorificado. Ahora, avancemos un poco más. Mire el versículo 2, la oración de Jesús. Mire el verso 2, le dice Cristo al Padre, orando. Como le has dado potestad, ¿a quién se refiere? El Padre le ha dado al Hijo potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Vemos en este versículo algo importante, el derecho, la autoridad que el Padre le ha dado al Hijo. ¿Qué derecho le dio? Le dio una autoridad para reconciliar y dar vida, para perdonar pecados. ¿A quiénes? A los hijos de Dios, a los que creen, ¿cierto? A aquellos que de entre el mundo el Padre le dio. Esa frase, toda carne, nótelo en el verso 2, toda carne, esa frase no está diciendo que todo el mundo se va a salvar, no. Esa frase hace referencia no que todos los seres humanos van a salvarse, sino que más bien hace énfasis en algo importante, una reconciliación de un grupo de personas de toda lengua, nación, tribu o pueblo, toda carne, ¿ok? Porque es que hay el universalismo, dice, no, ya todos se salvaron, no todos se salvan los que de toda tribu, de toda lengua, nación o pueblo creyeron en Cristo. Amén. Es muy importante eso. Ahora, versículo 2 es base, ¿en qué sentido? El Padre le dio autoridad al Hijo para perdonar, para reconciliar. Cristo tiene autoridad sobre toda raza humana, pero de manera personal viene con autoridad a reconciliar. Aunque alcanza para todos, mis hermanos, Él va a reconciliar y a salvar a un grupo de personas, los suyos. Así le dice Él. Ese es el nombre que utiliza. Los que el Padre le dio, los que tú me diste. ¿Alcanza para todos la salvación? Sí, pero no es para todos la salvación. ¿Para quién es la salvación? Para los que creen en Cristo. Es que ese es el problema, mis hermanos, que el mundo cree que está salvado. Living la vida loca es el nombre de una canción de un cantante por ahí. ¿Y por qué vive la vida loca? No la voy a tararear, que es que veo los videos y como que me veo ridículo, entonces, pero sí es un lema de vida, vive la vida loca. ¿Y tú por qué vives la vida loca? Pues porque yo no tengo nada que perder, no le debo nada a nadie, vengo a disfrutar. Eso se llama hedonismo en filosofía, el arte de disfrutar la vida. Pero si el hombre entendiera, mi amado hermano, si el hombre entendiera que tenemos una deuda con Dios, no viviríamos la vida loca. No todos se van a salvar. ¿Por qué vives la vida loca? No, porque yo voy para el cielo. De todo hay en la viña del Señor. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No, pues no lo dice, pero pues lo dice la gente, ¿no? Pues donde va Vicente va la gente. Pero eso no lo dice la Biblia. Ay, pero es que todos caemos en el cielo. Escuché una vez por allá a alguien. ¿Y eso dónde está en la Biblia? La Biblia dice todo lo contrario. Angosta es la puerta a la salvación por donde pocos pasarán. ¿Nota eso, mi amado hermano? Este versículo 2 es importante porque el Padre le da autoridad al Hijo para reconciliar a un grupo de personas que en realidad no son muchos. Somos pocos. Y hay una reconciliación completa, una reconciliación plena. No es una reconciliación como esas con el esposo o la esposa, que cuando están peleando se sacan uno, el que es casado sabe, ¿no? Pero es que sí se acuerda que sobre todo las mujeres, hace 5 años y 3 meses y 2 horas usted me hizo... No, el Señor no es así. En la cruz quedó olvidado, borrado absolutamente todo pasado. Esa es la autoridad que el Padre le da al Hijo, una autoridad para perdonar. Reciba el perdón del Señor. Hay personas que posiblemente sienten, es que yo soy muy mal, yo soy muy pecador, pero el Señor ya te perdonó. Sí, tú eres sí, tienes toda la razón y
eres un pecador, es que estoy grabando, ¿no? Somos inmerecedores de su perdón. De hecho, te digo algo, te quedas corto en los adjetivos que usas para referirte a tu propio pecado. Pero con todo ello, la gracia del Señor es maravillosa. Y por su Hijo, Él nos perdona. La hora ha llegado. Mauricio, pero es que usted no sabe lo miserable que soy yo. No, yo no sé. Pero Dios sí sabe. Y tú lo sabes. Qué bueno que lo entiendas y lo sepas. Pero también debes entender y saber que la hora llegó. La hora en la cual en la cruz el Padre descargó la ira, pero no sobre ti, ni sobre mí, sino sobre su Hijo, para que tú y yo no seamos castigados. ¿Lo crees? Si lo crees, eres parte del pueblo de Dios. No se me desconecte porque aquí viene algo muy profundo. Mire el versículo 2. Hay una frase en el verso 2 que dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿A quién dice? ¿A toda la humanidad? Mi hermano, si nuestra familia no viene a la iglesia, nuestra familia no va a ser salva. A todos los que le diste. ¿Quiénes son los que le diste? De entre el mundo. Hay una camada de personas, hay una multitud, pero no todos ellos se van a salvar. El Padre le dio al Hijo un listado. ¿Sabía eso? Por eso Dios es todo poderoso y además es omnisciente. Él tiene un plan y hay un listado de personas. El Padre le dice al Hijo, vaya por los míos, son estos. Y Jesús está orando y dice, terminé. Los que me diste, aquí están. ¿Cierto? ¿Quiénes son los que le dio el Padre al Hijo? ¿Cómo saber quiénes son? ¿O quiénes somos? ¿Cómo sé si es usted? Usted dirá, ¿cómo sé si soy yo? ¿Sabe quiénes son los que el Padre le dio al Hijo? Los que recibieron el don de la fe. El Brit Milá. ¿Qué es Brit Milá? Brit Milá es el término teológico del Antiguo Testamento para referirnos a circuncisión. Pero no es una circuncisión de la carne, porque la fe es un don de Dios. Escuche, mire esto por favor. Romanos 2:28. Esto no es tan... El Espíritu Santo nos ayude, no es tan sencillo de comprender. Esto es teología bíblica. Dice, porque no es judío, aquí está hablando uno de los fundamentos de la iglesia cristiana, un apóstol, que ya no hay apóstoles, ya no existen, pero aquí sí había, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión. Este es Brit Milá. Brit Milá, ¿qué es Brit Milá? La circuncisión del corazón. ¿Por quién? Por el Espíritu, no por la letra ni por la carne. Alabanza del cual no procede de los hombres. ¿Qué no procede de los hombres? La circuncisión del corazón. ¿Qué es Brit Milá? ¿Quiénes son? Vea, Jesús está hablando al Padre y le dice, los que tú me diste. ¿Quiénes son los que el Padre le dio al Hijo? Aquellos que fueron circuncidados en su corazón. ¿Y quién los circuncidó? Dios mismo, el Paracleto. ¿Se acuerdan las predicaciones anteriores? El Espíritu Santo circuncidó, hizo Brit Milá en Abraham. ¿Quién era Abraham? Un pagano, un idólatra, un perverso. Digamos las verdades completas, que siempre se habla de David, de Abraham, como diga, Abraham, David era igual que usted y yo, un pecador. Si fuera por Abraham, nunca hubiera buscado a Dios, igual que tú y yo. Dios lo buscó. Y Dios es tan lindo que no solo te busca, sino que circuncida el corazón. Ahora, la circuncisión de Dios, el Brit Milá, es esa circuncisión del Espíritu en nuestro corazón. ¿Por qué lo circuncida? Lo convence de pecado, justicia y juicio. Y es una circuncisión que simbólicamente, como lo vieron en el bautizo, si vieron a Miguel Núñez al comienzo, después de que hay circuncisión en el corazón, después de que el Espíritu Santo me revela mi pecado y me dice, usted no es tan bueno como se cree, usted es enemigo de Dios, y yo digo,
por el Espíritu Santo al circuncidarme. Sí, yo no lo había visto así, yo me arrepiento, perdóname, Señor. Eso se llama fe. Reconozco que necesito un Salvador, porque estoy hundido. Esto le pasó a Abraham. Y producto de esa circuncisión del corazón, Dios le dice, corta el prepucio. Pero es un símbolo, igual que el bautizo, ¿cierto? Ahora, Jesús le dice al Padre, para que dé vida a todos los que me diste. ¿Y quiénes son los que el Padre le da al Hijo? Aquellos que fueron circuncidados en su corazón. Ay, yo voy a circuncidar mañana mi corazón. No se puede. No es una obra de la carne. Por eso la fe no es un don de Dios. No es un don del hombre, es un don divino. Necesitamos que el Espíritu Santo circuncide, convenza nuestro corazón de pecado. Eso se llama Brit Milá. Lo que no le pasó a Judas ni le pasa al mundo. El mundo no cree en Cristo. No ha sido circuncidado. Ahora, dile el versículo 3, por favor. Avancemos. Verso 3. Vamos hasta el 5. Verso 3. Y esta es la vida eterna. Mire lo que trae la circuncisión, el Brit Milá. Vida eterna. Que te conozcan a ti, uno de los dioses que... No, el único, diga conmigo, único. Dios verdadero. Diga verdadero. ¿Por qué verdadero? Porque hay falsos dioses. ¿Cierto? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. También versículo 3, vemos en este versículo la oportunidad de gracia. En el versículo 2 veíamos que el derecho o la autoridad que el Padre le dio al Hijo. En el versículo de reconciliar al mundo. En el versículo 3 vemos la oportunidad de gracia, el regalo de vida eterna, ¿cierto? A los que el Padre le dio. Es decir, la oportunidad de conocer y tener una relación con el Padre. Si nota esto tan importante, mi amado hermano, en el versículo 3 nos deja ver algo interesante, y es que el Padre nos da la oportunidad de conocerlo. ¿Sabía esto? Para que entienda esto, voy a tratar de ayudarlos un poco a entenderlo. Yo sueño con conocer a quién. Bueno, la verdad yo a nadie. Pero digamos que hay alguien que sueña con conocer un futbolista. Pero está a kilómetros de distancia. ¿Cómo hace? Es difícil, ¿sí o no? Para esa persona. Pues ese es el mundo con Dios. ¿Es difícil? No, es imposible conocer al Padre. Pero ahora es posible a través del Hijo. Esto es lo que nos dice el versículo 3. El Padre le ha dado la oportunidad a algunos, a los suyos, de conocerlo a través del Hijo. Esto es tremendo, mis hermanos. ¿Usted quiere conocer al Dios verdadero y único? Venga al Hijo. Ay, es que yo amo a Dios, dice el mundo. El mundo dice que ama a Dios, pero no conocen a Dios, porque no conocen a su Hijo. ¿Cuántas veces yo antes de que Cristo, yo no vine a Cristo, Cristo me trajo? Si no, yo nunca hubiera venido. Antes de que el Señor me hubiera llamado, yo hablaba de Dios. Yo decía creer en Dios, como el mundo dice creer en Dios, pero yo no conocía a Dios. La única oportunidad de conocer al único Dios verdadero es viniendo a Cristo. Ahora, en el contexto de Juan 17, Cristo estaba encarnado, ¿cierto? Es el verbo encarnado. En este tiempo, ¿cómo conozco al Padre? A través del Hijo. ¿Y dónde está el Hijo? Y si no vienen a la iglesia, ¿cómo conocerán al Hijo? Y si no conocen al Hijo, ¿cómo conocerán al Padre? Y ese es el engaño de Satanás y del mundo. Eso tranquilo, eso no necesita ir a la iglesia. Usted con Dios y Dios con usted. Olvídelo. Versículo 3. La oportunidad de que ¿quién? Algunos del mundo conozcamos al Padre es por el Hijo. Esto es clave, mis hermanos. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, por Jesucristo, a quien has enviado. ¿A qué envió el Padre al Hijo? A reconciliar al mundo con el Padre. ¿Y a qué? Verso 3. A que conozca al Padre. Los fariseos hablaban de Dios todo el día.
todo el día, todo el tiempo. Dice la escritura que se paraban en las esquinas, hasta se vestían, tenían una dieta, absolutamente todo relativo a Dios, 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 Dios. Como le pasa a muchas personas al día de hoy que hablan de Dios todo el día sin conocer al Padre. Y llenan la sala de la casa de imágenes, llenan su vocabulario de palabras hacia Dios. Diosito me bendice. Mira usted el estado de los muros de Facebook, Instagram, todas las redes que hablan de Dios todo el tiempo, pero no conocen a Dios, porque no vienen al Hijo. Y sin el Hijo no se puede conocer al Padre. Tremendo, ¿no? Esto es tremendo. Ahora, hay una frase muy popular en el argot popular: todos los caminos conducen a Dios. Usted escucha que eso lo dicen por ahí. Pues es una frase que está recitada por falsos profetas, supuestos posibles caminos, que no es real. Solo hay un camino para conocer al Padre, y este camino es el Hijo. Es lo que Jesús le está diciendo al Padre aquí. Mis hermanos, ni la ciencia. Hay un grupo de personas llamados los gnósticos, el gnosticismo. Conocer a Dios a través del conocimiento, valga la redundancia, ¿no? Acercarse a Dios a través del conocimiento. No se puede. Versículo 3. Ni la experiencia, eso se le llama el pragmatismo. Ay, entonces yo voy a tener una experiencia, como el cantante español, una experiencia religiosa. ¿Cómo se llama de cantar? Enrique Iglesias. Uno sabe de música. Es una experiencia religiosa. ¿Y cuál es tu experiencia religiosa? No, pues algunos peregrinarán a la Meca, otros subirán a Monserrate con frijoles en las manos, otros dejarán de comer carne. Nada de eso sirve para nada. Ni el gnosticismo, es que yo voy desde la razón y desde los libros, ni desde la experiencia. Perdiste el tiempo. Hay gente que en abril, el 14 de abril, que es la época en la cual estamos, el 14 de Nisan, aquí le dicen que Semana Santa, de santo no tiene nada. Salimos a caminar por todo el barrio. Yo viví 27 años en este barrio, 27 procesiones vi. A mis vecinos toda la vida dando la vuelta, porque eso se llama pragmatismo. Y es que así me acerco a Dios. No, así no te acercas a Dios. No se puede. Ni por gnosticismo, ni por pragmatismo, ni la introspección. ¿Qué es la introspección? Me voy a encerrar en una finca solo a buscar a Dios, a conectarme con Dios. No se puede. No se puede. Ni María, ni santos, ni hombres, ni Mahoma, ni Buda, no se puede llegar a Dios, conocer a Dios y relacionarme con Dios a través de personas. Solo a través de Cristo. Y terminemos verso 4 y 5. Mire, terminemos la parte de la exposición del pasaje, porque ya vamos a lo práctico. Verso 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ¿cierto? Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. ¿Qué está pasando aquí? Cristo vino del Padre, ¿sabía eso? Y va a volver al Padre. Aquí se está despidiendo de sus discípulos, ahora dice: Señor, voy para allá. Y acabé tu obra. El Señor terminó la obra. Él está hablando de manera eterna porque a continuación va a ir a la cruz. Pero Él ya está hablando como si ya hubiese, como es Dios, hubiese completado la obra. Los que me diste, salvé, voy a la cruz por ellos. En teología esto es la tercera doctrina de la gracia, expiación determinada, ¿no? Aunque alcanza para toda la humanidad, el Señor Jesús tenía en su cruz clavado tu nombre y mi nombre. Qué lindo, ¿no? Él no está muriendo en la cruz por el que en el futuro, ¿quién sabe quién va a creer? No, Él sabe quién va a creer. Él conoce tu nombre y mi nombre desde antes de que naciéramos. Desde las entrañas de mi madre, dice el profeta, escribiste mi nombre en el libro de la vida. El libro de la vida está escrito antes de que usted y yo naciéramos y el mundo fuese fundado.
y jamás será borrado el nombre de aquellos que Él por gracia vino a morir en la cruz. Ahora, aquí viene la parte práctica, la aplicación personal. Ya expuse, ya desarrollé el texto, ¿cierto? 5 versículos, la primera parte de la oración, Jesús ora por Él mismo, ¿cierto? Ahora, como verdaderos discípulos, ¿qué podemos aprender de estos primeros 5 versículos? De forma práctica, porque hemos aprendido de forma doctrinal muchas cosas, ¿cierto? Entre ellas, que no hay un camino al Padre si no es el Hijo. Que Cristo de donde vino va a volver, ¿vale? Pero de manera práctica, como hijos, como Santa Gracia, iglesia local aquí en Pradera hoy, ¿qué podemos aprender de estos 5 primeros versículos? Y quiero que aquí se conecte con esta parte final, por favor. El centro de la exposición del pasaje en estos 5 primeros versos es Cristo orando al Padre, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pero Cristo está orando ¿con quién? Está orando al Padre con alguien, con sus discípulos. Piense siempre en eso. Ojo, porque aquí en la aplicación personal, nuestra iglesia local, mis hermanos, yo aprendo aquí, yo lo veo claramente y espero que usted lo pueda ver. Así como Cristo oró con sus discípulos, esta iglesia local necesita oración. Y Dios te trajo esta mañana aquí, no solo para que comprendas que hay un solo camino al Padre y se llama Cristo. No solamente para que te arrepientas de tu pecado, mi amado hermano, y reconozcas que eres enemigo de Dios y necesitas ser reconciliado con el Padre por medio del Hijo, sino que Dios nos llama como iglesia local a la oración. Nuestra iglesia necesita orar. Los discípulos necesitamos orar como lo hizo Cristo aquí con sus 11, ¿cierto? Ahora yo le digo a usted algo. Si Cristo oró, que es Dios, yo le pregunto, ¿por qué razón usted y yo no estamos orando? Vea que aquí se vuelve práctica la predicación. Pero Él es Dios y está orando con sus discípulos. ¿Por qué tú y yo? ¿Por qué nosotros no estamos orando? Si Cristo, que es Dios, se fortaleció en oración con el Padre continuamente, usted mira en el Evangelio, Jesús todo tiempo oraba y se fortalecía en el Padre, y eso que Él es Dios. Si Él lo hizo, mis hermanos, ¿por qué razón nosotros no estamos orando? 26 versículos leí. ¿Qué está haciendo Jesús? Orando. ¿Por qué nosotros no oramos si Dios en la persona del Hijo oró al Padre? Si Cristo, que es Dios, se fortaleció. ¿Por qué digo que se fortaleció, mis hermanos? Porque a continuación va a pasar algo, ¿no? Él necesita fortaleza y Él, siendo Dios, se fortalece en oración con el Padre continuamente. Insisto en la pregunta, ¿por qué nosotros no nos estamos fortaleciendo en oración? Aunque esta oración específica de Juan 17 no es una oración modelo. Recuerde que la oración modelo está en Mateo, ¿no? Mateo capítulo 6 le conocen como el Padre Nuestro. Ese sí es un modelo. Aquí en Juan 17 no es una oración modelo, pero hay detalles que nos interesan como discípulos y nos ayudan a mejorar nuestra oración. Y quiero invitarlo rápidamente al primer detalle que nos deja ver el pasaje en estos 5 versículos. Si está tomando nota, escríbalo. Cristo está orando al Padre por Él mismo. Usted lo encuentra el verso 1 al 5, ¿cierto? Cristo está orando al Padre por Él mismo. Amén. Peretacho, ¿qué acabamos de leer? Jesús le dice al Padre, ora por Él mismo, por Él mismo. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Hace cuánto tiempo tú no oras al Padre por ti mismo? Es necesario conversar con el Señor y pedirle por nosotros mismos, por nuestros deseos, peticiones, expresarle angustias, dudas, temores, planes, proyectos de vida. Jesús está orando al Padre y le dice, Padre, oro por mí, para que tú me glorifiques.
Y como somos imitadores de Cristo, en este primer punto práctico, debemos aprender a orar por nosotros mismos. De hecho, la pregunta es, ¿estás orando? No van a responder, tranquilo. Pero el Señor nos pregunta. Y si estás orando, porque hay personas que oran, pero no oran por todo el mundo, pero no oran por sí mismos. Y Jesús está orando por sus deseos, por sus necesidades. Vemos a Cristo en el ejemplo mayor de oración. Una oración con confianza, dependencia, una relación significativa de comunicación asertiva. ¿Qué es eso de comunicación asertiva? Es que a veces se ora sin comunicación asertiva, con vanas repeticiones. No, Dios quiere que oremos como Cristo oró al Padre, con confianza y de forma significativa. No temas pedirle al Padre en el nombre del Hijo. Por ti mismo, por tus necesidades, cuéntale a Dios tus planes, vuelve a hablar con el Señor. Es la invitación que hoy nos hace la Escritura. Pero Mauricio, es que usted no sabe cómo es mi día. Yo soy una persona muy importante, tengo 3 trabajos y estoy estudiando 2 carreras. Bueno, pues yo te felicito, que estés muy ocupada. Alguien dirá, yo ando en dinámica. Los que montan en Uber entienden qué es esto. Yo ando en dinámica todo el día. Sí, bueno, pero eso no es excusa. Si Cristo, que es Dios, oraba y encontraba dependencia y fortaleza en el Padre, ¿quiénes somos nosotros para no orar? Tú y yo no somos más que Cristo. No somos más importantes que Cristo. Es orgulloso, escuche esto, mi hermano, es arrogante no orar. Es orgulloso planear, construir, vivir la vida sin orar. Es como que yo puedo solo, el que no ora, piensa en Cristo, Cristo oró. El que no ora es, sí, inferimos, en alguna medida le dice al Padre, no, yo puedo solo. Y Cristo no pudo solo. Siendo Dios, dijo, Padre, me fortalezco en ti. Cristo iba a enfrentar la situación más importante de su vida y de la vida de muchos otros, y no se fue sin orar a la cruz. ¿Lo nota? ¿Quiénes somos nosotros para no orar, mis hermanos? Hay pecado. Hay pecado cuando no oramos. En la falta de oración hay pecado, hay soberbia. Hasta los paganos oran más que muchos cristianos reformados. Y esto es grave. Triste. Mire, hay una religión que se llama el Islam, los musulmanes. La segunda religión más profesada en el mundo al siglo XXI. El Islam se fundamenta en 5 principios y el segundo principio del Islam es la oración. De hecho le dicen el salat. El salat. Otro principio es peregrinar a la Meca una vez al año. Otro principio, ayudar, ser bondadosos. Pero el segundo es el salat, orar. ¿Sabe cuánto oran? Bueno, ellos rezan 5 veces al día. Y los cristianos reformados de hoy en día están orando. Cristianos bíblicos, ¿estás orando? Cristo oró. Ahora no es una liturgia, aquí no vamos a decir, no, es que a partir de hoy vamos a orar 8 veces. No. Ore. Jesús dice, oren en todo tiempo. Hasta los paganos oran más. Número 2, yo veo otro aspecto práctico aquí. El número 1 de la parte práctica, ¿cuál es? Cristo ora por sí mismo, ora por ti mismo. Número 2, Cristo ora al Padre con solemnidad y reverencia. Necesito que se conecte con esta predicación. Número 2, Cristo ora al Padre con solemnidad y reverencia. Usted lo ve en el verso 1, vea. Levantando los ojos al cielo, le dijo, Padre. Esto es solemne. Como empecé esta predicación, a puerta cerrada, mis hermanos, aquí hay solemnidad y reverencia. La oración debe ser como la vemos aquí, a puerta cerrada, en la intimidad. Ojo, en orden y con respeto, mi amado hermano. Escuche esto. Note que aquí hay varios en oración, pero solo uno dirige, los demás callan. ¿Quiénes están? ¿Cuántas personas hay aquí? Juan 17, 90. 12 personas. Por lo menos eso es lo que nos deja ver el Evangelio.
Y cuando Cristo ora al Padre, está en la puerta cerrada, con reverencia, y a pesar de que son varios, no están gritando todo al tiempo como unos locos. El que tiene oídos para oír, que oiga. Aquí estamos aprendiendo. Uno ora y los demás oran mentalmente, como lo hacemos en el culto, ¿cierto? Cristo ora al Padre con una solemnidad, con un respeto. Hay uno dirigiendo, los demás callados, mentalmente apoyando la oración de quien preside. A Pablo le toca ayudarle a ciertas iglesias a que aprendan a orar porque gritaban y hacían un poco. Debe haber solemnidad. Esto es en la oración comunitaria, mis hermanos. Si estás solo, pues cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y Él te recompensa. Pero si estamos orando con más personas, uno debe dirigir la oración y los demás hacen silencio. No hablan todos al tiempo, eso es un distractor. Y aquí el pastor habla a la iglesia amorosamente, ¿no? Estamos aprendiendo, es normal, estamos reformándonos. Yo he visto congregaciones a las que me han invitado en donde vamos al grupo de oración, no hay reverencia, no hay respeto. Y hay 30 viejas o 30 personas, perdónenme la expresión, 30 personas gritando todos al tiempo, otros en el baño, el niño jugando, el otro. No, mis hermanos. Cristo ora con solemnidad, a puerta cerrada, al Padre. Ahora, aquí hay algo importante, proscuneo. No se olvide esta palabra. Proscuneo es la palabra griega que utiliza el pasaje. ¿Qué es proscuneo? Es importante esto, proscuneo. El término griego de proscuneo se divide en dos. Pros, hacia, y cuneo, un beso reverente. Y Jesús está proscuneando al Padre, hacia el Padre. Si ve que el versículo empieza diciendo que el Señor levanta la mirada, eso es proscuneo, levanta la mirada al Padre, y cuneo es un beso reverente. La oración debe ser un beso al Padre, reverente, no irreverente. Cuando están gritando varias personas en el culto público, mis hermanos, ahí no hay reverencia. Además es un distractor. Ahí no hay ningún distractor. Jesús está orando, los hermanos están en silencio y no está Pedro, porque distrae a Juan, distrae a Santiago. Venga, cállese. Deje que, o sea, ore reverente, ore respetuoso. Esa huya, eso no se grita. Escuche esto, mi hermano. Pues es el punto 2. Cristo ora al Padre con solemnidad y reverencia. Nosotros al orar no gritamos. No grite a Dios. No, en serio, no, usted ni se da cuenta. Usted y yo no nos damos cuenta, pero no grita. De hecho, estamos hablando de un Dios único, verdadero, perfecto. Los musulmanes 5 veces al día y lo hacen de rodillas con la frente en el piso. Eso es proscuneo. Y nosotros, bueno, Dios mío, ayúdanos. Que Dios nos ayude, ¿sí o no? No grite a Dios. No se ponga en pie, no. Arrodíllese. Eso se llama reverencia. La reverencia de Cristo fue en quietud. Si usted estudia el contexto histórico, ahí se cenó, ahí fue la cena, la última cena. Ellos cenaban acostados. No habían sillas, en la cultura era como... Había una adoración, un respeto, mirar hacia el cielo, postrado. No se zapatea, mis hermanos. No se manotea, no le manotea al Señor. Señor, es que no se decreta. No le dé órdenes a Dios. Entendamos quién es Dios. Ni zapatear, ni decretar, ni ordenar, ni manotear. Arrodíllese. Nadie lo está viendo. Arrodíllese al Señor, ponga su frente en el piso, humíllese. Si se pudiera ir más abajo del piso, donde se pueda lo más abajo. Cristo ora al Padre con solemnidad y reverencia. Orar de rodillas, orar con la frente al suelo, mirando al cielo, eso es proscuneo. Esto no es un dogma, mis hermanos. Yo no les estoy en este momento, digamos, formalizando un dogma, no. Hagámoslo de corazón, con amor. ¿Cierto? No es que siempre se debe hacer así, pero hagamos proscuneo.
como lo hizo Cristo. No solamente Cristo ora por él mismo, sino que ora con proscuneo, con reverencia. ¿Cierto? Escuche esto. Oraciones en el bus. Oh, mis hermanos. Jesús dio un modelo de oración, Mateo capítulo 6, cerrada la puerta, en lo secreto. Yo le aseguro, no vaya a hacer la trampa. Se sube al colectivo y le dice ¡cierre la puerta! No, eso no es cerrada la puerta. No, y no está cumpliendo el cerrada la puerta en la intimidad. ¿Cierto? No nos acostumbremos a ser informales, mis hermanos, eso está dañando. No estamos reformando aquí. ¿Vale? Porque usted está hablándole a Adonai, el Señor, único Dios vivo y verdadero. Oraciones con la televisión prendida, con el radio. No, ¿qué está pasando? Eso no es proscuneo, eso no es ejemplo, esa no es la actitud y el ejemplo de Cristo aquí, mientras ora al Padre. Número 3, para ir avanzando, mis hermanos, se me extendió la predicación. Los discípulos oran dejando hablar al Hijo. Si usted está tomando nota, usted lo ve del 1 al 5. Los discípulos oran dejando hablar al Hijo. ¿Quién estaba orando? El Hijo, ¿sí o no? ¿Lo están interrumpiendo? No, nótese que ninguno de los 11 se está interponiendo a las palabras del Hijo. Y esto es muy importante en la oración suya y mía. Deje hablar al Hijo. ¿Y cómo habla el Hijo? La palabra. No solamente ore, sino también lea la Escritura. Esa es la invitación. Dejemos hablar al Hijo. Una oración se compone de hablar y de escuchar. No es que tengo mucho afán, Señor, te damos gracias, y a veces se vuelve una liturgia. ¿Y usted a qué horas de verdad escuchó al Señor? Dejemos hablar al Hijo. Los discípulos callaron, escucharon al Hijo. El Hijo habla por su palabra, las Escrituras, mis amados hermanos. Eso se llama comunicación asertiva. Si no, usted está haciendo pura liturgia. Pero es que yo estoy muy ocupado. Insisto, el Señor nos llama hoy a cuentas. Dependamos en oración de Él. La Biblia es la palabra de Cristo. Escuchemos a Cristo. Ojalá de forma sistemática. Nosotros, la Iglesia Reformada, no creemos en la palabra rema. Eso no existe, mi hermano. ¿Qué es la palabra rema? Bíblicamente es la palabra revelada, ¿cierto? O es la misma doctrina de la iluminación del Espíritu Santo, que es la misma doctrina de la unción del Espíritu. ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo que está aquí te da entendimiento del libro que estás leyendo. Eso es la unción del Espíritu Santo. No creemos en la palabra rema de el versículo del día. Eso no existe, mi hermano. Si va a leer las Escrituras, lea las sistemáticas con su hermenéutica. Eso se llama devocional, oración significativa. Los discípulos están dejando hablar al Hijo. Tú y yo estamos llamados a dejar hablar al Hijo en nuestra oración. Por eso la oración debe tomarse en el tiempo. Pero es que yo entro a trabajar a las 5 de la mañana, me levanté a las 3. Jesús les dijo, velen y oren para que no caigan en tentación. Ahí está dando cuenta usted porque está fregado, hermano. Porque usted no ora. Porque usted no deja hablar al Hijo. Dejar hablar al Hijo. Número 4. Esta parte práctica. Cristo ora con fe para que se cumpla el propósito del Padre. Usted lo ve en el verso 4. Lea conmigo el verso 4, por favor. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El Señor con fe habla al Padre y le pide que le reconoce que se cumpla su propósito. Oremos para que el Señor cumpla su propósito y no el nuestro. ¿Cierto? Nosotros no conocemos la voluntad. Nosotros no conocemos la voluntad secreta de Dios, la voluntad soberana de Dios, pero sí conocemos la voluntad de disposición de Dios y la voluntad de decreto de Dios, que es su ley. Él no la reveló, aquí está revelada su voluntad de decreto y su voluntad de disposición. ¿Cuál es la voluntad soberana de Dios? Es la que nadie conoce.
Por ejemplo, ¿cuándo va a venir Jesús? Por eso no hay que orar. ¿Qué es lo que les quiero enseñar con este punto? No le pidan, Señor, por favor, ven mañana por unas... No ore por eso porque usted no sabe. Eso es secreto de Dios y eso no hay que orar así. Eso es orar mal. Señor, te pido que mi mamá no se muera. Eso es imposible, mi hermano, que todos vamos a morir. Entonces que a veces oramos mal, de verdad, o sea, a veces por el afán, por el... Señor, no. Hay que aprender a orar como Jesús está orando aquí, que se cumpla tu propósito. En Mateo 6 el Señor dice que se haga tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. No manipular la voluntad de Dios en la oración. Señor, si tú quieres hacerlo, hazlo. Haz lo que quieras, ¿cierto? Descansando en la voluntad soberana del Señor. Y por último, mis hermanos, casi último, Cristo y los discípulos oran al Padre por el Hijo. Esto es otro punto importante. Él, siendo Cristo, ora al Padre en el nombre de Él, que es Hijo, ¿cierto? Lo vemos en el verso 1 al 5. No ora a nadie más, ni en el nombre de nadie más. Nosotros tampoco debemos orar, sino en el nombre de Jesús. Siempre ora en el nombre de Jesús, porque Cristo lo hizo. Glorifica al Hijo para que el Padre sea glorificado. Lo que pasa es que el afán, volvemos a insistir, el afán, Padre, te damos gracias, Padre, pero y en el nombre del Hijo, en el nombre de Jesús. Porque lo que pidan en el nombre del Hijo será dado. ¿Por qué no recibes? Porque pides mal. Santiago, ¿no? Santiago capítulo 4, verso 3. Ustedes no reciben porque están orando mal. No ore al Padre. No se atreva y no nos atrevamos, iglesia, a orar al Padre sin el Hijo presente. Siempre en el nombre del Hijo. Siempre. Sin usar vanas repeticiones. Note que Jesús no las está usando, ¿cierto? Oramos bíblicamente, por eso usamos salmos. Orar con salmos es bueno también, porque usted está orando con la escritura misma. Inspirado por el Espíritu Santo, el rey David tuvo las aflicciones que usted ha enfrentado. De hecho, tuvo aflicciones que usted no ha enfrentado y yo no he enfrentado. No hemos tenido que enterrar hijos, gracias a Dios. Y David adora, inspirado por el Espíritu Santo. Es tremendo. Busquemos, cuando no tengo palabras, mejor busco en el oro con un salmo. Es lindo eso, es muy bíblico, ¿cierto? No oramos a Satanás. Jesús ora al Padre en el nombre, no hay gente, hay gente que le ora a Satanás. Diablo, yo te ato. Diablo, yo te declaro la guerra. ¿Qué hace la iglesia bíblica reformada? No le ora al diablo. Al diablo déjenlo por ahí, que ese es del mundo. Hay un libro de la cristiandad, que no lo vaya a comprar. Se llama Te hablo a ti, Satanás. Es de un señor Carlos Anacondia. Se llama Oídme bien, Satanás. Yo sé qué hizo, ya lo voy a buscar por internet. Así se llama, Oídme bien, y además es argentino el tipo. Oye, ¿cómo hablan los argentinos? Carlos Anacondia. Es un supuesto manual de guerra espiritual. Yo lo leí. Es una invitación a orar al diablo. Él le dice a la gente cómo orarle al diablo. No dice así, pero cuando ores, dile al diablo con nombre propio. ¿No? Eso es, y nosotros somos iglesia reformada. Al diablo no hay que orarle. Y es que te hablo, diablo, sueltas a mi hijo. Mire, primero el diablo no tiene a su hijo. Su hijo es un pecador. Su hijo es el vicioso. Su hijo es el perezoso. Su hijo es el blasfemo. Es su hijo. Y segundo, nosotros oramos como Cristo oró. Y mire que Cristo no está hablando sino a quién. Al Padre en el nombre de Él como hijo. No pierda el tiempo. Guerra espiritual, ¿qué es eso? Estamos en guerra espiritual, la guerra está ganada, mi hermano. Usted no tiene que ponerse a que guerra espiritual. Eso es parte de la cristiandad. El movimiento carismático pentecostal está desbordado y ha hecho sincretismo. ¿Qué sincretismo? Ha traído de acá, del New Age, de por allá del Oriente, de aquí, de todo. Han hecho una ensalada, un picado de frutas, de todo. No, mis hermanos, reformémonos. Reformémonos.
Satanás se carcajea cuando la gente está hablando con él. Le oran a él. Se carcajea cuando las congregaciones gritan todos al tiempo y patalean y hacen. Eso es para él, es un deleite. Vemos una oración solemne aquí, en Juan 17. Oramos al Padre en el nombre de Hijo. Escuche esto. Esfuércese un poquito más. Yo sé que estamos cansados. No oramos a Jehová. La palabra Jehová es una transliteración a mi juicio, juicio de Mauricio, imprecisa. Ore a Cristo. Ore al Padre en el nombre de Cristo. Usted encuentra la palabra Jehová. Es una transliteración, un intento de colocarle, personificar un nombre del Padre. Pero el nombre de Dios es Cristo. Ore a Cristo. No oramos a Jehová, no, Jehová no. Señor, si quiere hablar con el Padre, ¿cuál es la instrucción de Jesús? Hable con el Hijo. ¿Ya? Padre, en el nombre de tu Hijo Cristo. Ya, eso es suficiente. No ora Jehová, no, Jehová, ¿quién es Jehová? Pues si lo vamos a analizar en el contexto real, pues no. Cristo, ¿vale? Es importante esto también. Algunos de ustedes dirán, no, pues eso ya lo sabía. Bueno, te lo recordamos amorosamente. Otros estarán, wow, estoy orando mal en ciertos aspectos. El último punto, no oramos con inconversos. Ojo con esto. Esto es muy importante y sé que muchos nos estamos equivocando aquí. No oramos con inconversos. ¿De dónde saca eso, Mauricio? Verso 1 al 5. ¿Está Judas ahí? Nosotros no oramos con inconversos. Sí oramos por inconversos. ¿Qué es inconverso? No regenerado, no nacido de nuevo. Nosotros no oramos con personas que no son hermanos. Aclaración, un paréntesis. Quien no ha nacido de nuevo no es un hermano en Cristo. Es que a veces tratamos de hermano en Cristo al que no lo es. Nosotros no oramos con personas no regeneradas. ¿Por qué? Primero porque aquí lo vemos, Judas no está. Segundo, porque la oración es un acto espiritual, de espíritu a espíritu, y el hombre natural está muerto espiritualmente. Ay, ven, voy a orar por ti. O ven y oremos, le decimos a la gente. A la gente no ore con la gente, ni ore por la gente. Iglesia Reformada, predique el evangelio a la gente. En vez de gastar su tiempo, porque está perdiendo el tiempo, se lo aseguro. La persona, como no es espiritual, la persona se sienta, ella está muerta espiritualmente, lo dice la Escritura, ¿no? Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5, Efesios capítulo 2. Abuelita, venga, oramos. Pues la abuelita es toda linda y ella va, bueno, papito, y la camándula, no, abuelita, no, sí. Pues, bueno, y ella cierra los ojos, pero pues ella necesita escuchar el evangelio. Ella necesita que el tiempo sea dedicado para predicar la verdad incómoda de la muerte espiritual y la necesidad de un Salvador. Si usted quiere orar por su abuelita, ore por ella, pero no ore con ella. Predique el evangelio. En el caso de que la abuelita no sea cristiana, estoy un ejemplo aquí abierto. No oramos con inconversos. ¿Listo? El no regenerado está muerto espiritualmente. El no regenerado reza, pero no ora. ¿Y por qué no ora? Porque está incapacitado para orar. ¿Por qué? Por lo que expusimos hoy en el comienzo del culto. Porque le falta venir a Cristo, reconocer sus pecados, arrepentirse, nacer de nuevo. ¿Puede creer que Nicodemo rezó toda su vida? Saulo de Tarso, ¿quién sabe cuántos años tenía Saulo al ser regenerado? Pero rezó muchos años de su vida. Ya después de que la persona manifiesta ser espiritual, vivir en los frutos del Espíritu Santo, venir a la iglesia, congregarse, tener una constancia, una disciplina, ahí vemos un distintivo de un hermano. Y con los hermanos oramos. Amén. Pero no oramos con inconversos. Sí oramos por inconversos. Esas son los seis pasos
prácticos extraídos de Juan capítulo 17 frente al tema de Cristo ora con sus discípulos. Antes de orar y terminar, mis hermanos, repasémoslos. El número 1, yo sé que son varios. El número 1, Cristo está orando al Padre por él mismo. Ora por ti mismo, ora al Padre. Número 2, Cristo ora al Padre con solemnidad y reverencia. Número 3, los discípulos oran dejando hablar al Hijo. Aquí se me escapó algo importante. Tengamos una reverente actitud, no litúrgica ni mística, pero sí una actitud con las Sagradas Escrituras de respeto. Porque es que a veces no me ha pasado a mí, gracias al Señor, pero de pronto por allá un pastor va a visitar a un hermano y encuentra que la Biblia la usan para trancar la puerta. O de bandeja para los tintos. No. O la tiene en la mesita de noche y encima tiene la gaseosa. No, mis hermanos, esto no es místico, ni quiero invitar a un dogma, pero sí téngale un especial respeto a la palabra de Dios. En mi casa yo las tengo, ni siquiera las mezclo con otros libros. Tengo un lugar solo para las Biblias. Y no es místico, repito, no es místico, es respeto, es solemnidad, la Biblia, ¿cierto? Número 4, rápidamente, estoy ya repasando, ya acabamos. Cristo ora con fe para que se cumpla el propósito de Dios. Número 5, Cristo y los discípulos oran al Padre por el Hijo, en el nombre del Hijo. Y número 6, nosotros no oramos con inconversos, oramos por inconversos. ¿Cierto? Concluyendo, iglesia, vamos a la oración. Esta predicación tiene una conclusión. Es tiempo de volver a orar. Vuelve a la oración. Si Jesús oró con sus discípulos, nosotros somos discípulos, volvamos a la oración. No batalles solo, mi hermano, mi hermana amada. No vivas en tus fuerzas. Ora en todo tiempo. ¿Te sientes sola? Ora. Es que a mí no me llama el pastor, no me llama. Nosotros no llamamos. Ustedes saben que la iglesia bíblica reformada no es atención al cliente. ¿Sí? ¿No? Hola, ¿cómo te estás sintiendo? No, oremos. Me siento solo. Ora. ¿Estás desubicado? Ora. ¿Estás ansioso? Ora. ¿Estás de mal genio, molesto? Vaya, ore. Ore en todo tiempo para que no caiga en tentación. ¿Te molesta estar carnal? ¿Estás carnal? ¿Estás bajo tentación? ¿Tienes luchas fuertes? Es porque no estás orando. Es que yo estoy tan atribulado, tengo tantas luchas. La respuesta es: tú no oras. No estás orando. ¿Hay hábitos pecaminosos que no has superado? Mire, mi hermano, hay hábitos pecaminosos. La gula, la pornografía, las mentiras. Hábitos pecaminosos. ¿Somos hijos de Dios? Sí. O puede que no. Si hay un hábito que no sé, puede que no. Necesitas nacer de nuevo. O puede que sí lo seas. Pero esos hábitos pecaminosos no se han quitado. ¿Por qué? Porque no estás orando. Hay que orar, hay que ir a la oración. Te sientes estancamiento en tu familia. Es que no arranca la economía, es que no arranca mi esposa, no es que no arranca mi matrimonio, es que mis hijos, es que el hogar. Ora. Hay que priorizar la oración. A veces se prioriza la economía, es que es día de la familia y la oración. Hay que orar. ¿Tienes conflictos en tu matrimonio con tus hijos? Oremos, vamos a orar. Dios responde la oración del justo, mis hermanos. Cerremos los ojos y demos gracias. Es justo y necesario darte gracias, Señor, en esta hora, por tu palabra, por el Evangelio de Juan, capítulo 17. Pedirte perdón, Señor, si no hemos sido imitadores tuyos y guiados por las dinámicas de los afanes del mundo, nos hemos distanciado de la oración y del escucharte. Oramos, Señor, como iglesia, y te pedimos que nos ayudes a tener tiempo